Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria al Cristo resucitado, gloria al Cristo resucitado. Dale un fuerte aplauso en esta tarde al que resucitó, al tercer día en la cruz del Calvario. Apláudele a Él, apláudele a nuestro Cristo resucitado. Él resucitó, Él resucitó y juntamente con Él resucitamos nosotros. Juntamente con Él resucitó su pueblo. Juntamente con Él resucitó tu familia. Juntamente con Él resucitaron tus finanzas. Juntamente con Él resucitó tu trabajo. Juntamente con Él resucitó tu salud. Juntamente con Él resucitó tu alma. Juntamente con Él tú recibiste victoria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Celébralo, celébralo, celébralo. Tú que estás en la transmisión en esta tarde, celebra hoy al Cristo resucitado. Amén. Aleluya. Feliz día de la resurrección de Cristo, amados hermanos, amadas hermanas. Feliz día de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. A todos los que están ahí en la transmisión. Amén, aleluya. Estamos de fiesta con Jesús. Amén. Estamos de fiesta con Jesús, claro que sí. Porque así como María Magdalena, ¿verdad? Fue ahí al tercer día después de que murió Jesús en la cruz. Fue María Magdalena a buscarlo, porque él dijo que iba a resucitar. Y María Magdalena, una mujer sabia, entendida como tú y yo en esta tarde que lo vinimos a buscar, ¿verdad? María Magdalena vio que él había resucitado. Aleluya. Y vamos a comprobarlo en las escrituras, amados hermanos, en el capítulo 16 del libro de Marcos. Marcos capítulo 16, aleluya. Vamos a comprobar cómo María Magdalena fue y ya no lo encontró en la tumba porque él ya había resucitado. Amén, aleluya. Marcos 16, capítulo 16, versículo 1. Del 1 al 15, vamos a leer Marcos 16, del 1 al 15. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice ahí la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande y muy pesada, ¿verdad? También. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no
le creyeron. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Hermanos, en el Nuevo Testamento, donde están los evangelios que estamos hoy leyendo, como el libro de Marcos, ¿verdad? Que es un evangelio del Nuevo Testamento. Ahí, hermanos, aparece que a la primera persona que se le aparece Jesús resucitado, ¿fue a quién? A María Magdalena. ¿Verdad? A ella se le apareció primero, hermanos. Y le dijo, ve y dile a los demás, ve y dile a los 11 que quedan, ¿verdad? Porque ya quedaban 11, porque acuérdense que el traidor, el Judas traicionero, ya no existía, nomás quedaban 11 de los varones discípulos. Y le dijo a María Magdalena, ve y diles, ve búscalos, ve dale la noticia, ve anúnciales, ve dale las buenas nuevas de que ya resucité, que se cumplió lo que les dije, se cumplió que yo resucité, que yo soy Dios, le dijo Jesús. Ya se los comprobé, soy Dios. Soy el mismo Dios verdadero, el que era, el que es y el que ha de venir, como dice el libro de Apocalipsis. Soy yo, le dijo, ¿verdad? Y María Magdalena, pues, temblando y como que ahí, ¿verdad? De que, pues, yo creo que estaba temblando, yo creo que hasta de gusto, ¿verdad? Hasta de emoción, ¿verdad? De que, mi Cristo ha resucitado. Y aparte se me apareció primero a mí. Hermanas, imagínense la emoción que sintió María Magdalena. ¿Por qué se me apareció primero a mí antes que a los demás? Antes que a los 11. ¿Por qué se me apareció primero a mí? Pero ¿saben por qué se le apareció primero a ella? Porque ella fue la única y las otras mujeres que dice el evangelio, que la acompañaban. Él se les apareció primero a esas mujeres porque ellas fueron a buscarlo al sepulcro. Y Jesús pensó, ¿verdad? Jesús dijo, al primero que venga a buscarme, a ese me le voy a aparecer. A ese me le voy a mostrar ya resucitado. A ese me le voy a manifestar ya resucitado. ¿Y quiénes fueron las primeras que corrieron al sepulcro? ¿Quiénes fueron? Ellas, María Magdalena y las otras, ¿verdad? Que menciona la Biblia que la acompañaban. Mujeres. Porque los 11 discípulos varones allá estaban llorando, sufriendo, lamentándose, todavía decían, ay, es que mataron a nuestro Cristo. Estaban llore y llore, allá, quién sabe, allá, en la casa. Pero las mujeres prontas, dijeron, nosotros no nos vamos a quedar en la casa. Nosotros vamos a ir al sepulcro, porque Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar y nosotros le creemos. Y así somos las mujeres de este tiempo, así somos las mujeres de esta generación, que decimos, no nos vamos a quedar en la casa, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al culto, vamos a ir donde se va a manifestar Jesús, vamos a ir a encontrarlo, vamos a ir a buscarlo, no nos vamos a quedar viendo la novela, no nos vamos a ir de compras, no nos vamos a ir para otro lado, nos vamos a ir a la iglesia, directito a la iglesia, directito al culto, directito a cantarle sus alabanzas para que se nos aparezca, para que se manifieste entre nosotros, porque la palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y las mujeres entendidas de este tiempo estamos buscándolo en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí donde se le alaba, ahí lo buscamos. Y no nos quedamos pensando, ¿será que se nos va a aparecer o será que no se nos va a aparecer? No, le creemos. Y por eso lo hemos visto. Y por eso lo hemos visto manifestarse de muchas formas. Hemos visto que se manifiesta en milagros, en sanidades, en prodigios, en victorias que nos da cada día. Yo le hablo a los varones de este tiempo a través de la transmisión. Les hablo en esta tarde. ¿Acaso están ustedes como los 11 discípulos allá guardaditos en su casa y no quieren ir a la iglesia a alabar a Cristo? No quieren ir a buscar al Jesús resucitado. Yo te digo, varón, en esta hora te digo, varón, tú que no quieres buscar a Cristo.
¿Sabes por qué no se te ha aparecido Jesús? Porque no has ido a buscarlo. ¿Sabes por qué las iglesias están llenas al 70% de mujeres y 30% de varones? Porque tú te has quedado en tu casa, tú te has quedado trabajando, tú te has quedado construyendo riquezas en este mundo y no has ido a buscar al Cristo de la gloria. Le hago una exhortación a los varones de este tiempo. Le hago una exhortación a los varones de este tiempo. Tú que estás buscando a Cristo hoy, gloria a Dios, aleluya. Tú que fuiste a buscarlo al sepulcro como María Magdalena y se te apareció Jesús, gloria a Dios, te felicito. Pero tú que estás ahí sin buscar a Cristo, varón, te exhorto y te anuncio que Jesús resucitó para ti también. Jesús resucitó para que te levantes, para que ya no estés caído, para que ya no estés triste. Jesús resucitó para que tú también seas parte de la obra de Dios, del cuerpo de Cristo. Jesús resucitó para que tú también, varón de Dios, veas milagros, veas sanidades, veas prodigios. Hablo a los varones de esta generación, porque hay mucho varón de Dios dormido. Por eso Dios en este tiempo ha decidido levantar mujeres, porque los varones están dormidos, están de brazos cruzados, muchos de ellos, no todos, porque muchos sí están sirviendo al Señor y muchos están haciendo la obra que se les ha encomendado Cristo, pero otros están dormidos y a esos les hablo hoy. ¿Sabes qué, varón? Jesús ya resucitó, resucita junto con Él. Hoy te profetizo en el nombre de Jesús que vas a resucitar junto con Él. Dios te va a levantar, te va a dar nuevas fuerzas para que retomes tu llamado, para que retomes tu posición en el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Y hermanos, ahí en el capítulo 16 de Marcos, versículo 11 dice, ellos, los 11 discípulos varones, cuando oyeron que vivía Jesús y que había sido visto por María Magdalena, dice, no le creyeron. No le creyeron. Hermanos, saben que la palabra apóstol significa enviado a dar las buenas nuevas. La palabra apóstol significa mensajero, el que lleva el mensaje de Cristo a las naciones, a todo pueblo, a todo lugar, a toda persona. Eso significa la palabra apóstol. Y saben que cuando Jesús resucitó, pues como no había ningún varón ahí, ¿verdad? En la tumba buscándolo, pues dijo, aquí está la primera apóstol, María Magdalena. Ella ahora se va a convertir en apóstol porque la palabra apóstol significa mensajera, la que lleva la noticia de Dios, de su evangelio. Entonces Jesús tuvo que nombrar a María Magdalena apóstol, porque dijo, tú vas a ser la mensajera, tú eres la que estabas aquí, tú eres la que viniste a buscarme la tumba, entonces tú te llevas el encargo de ir a llevar el mensaje. Por eso en este tiempo las mujeres nos hemos tenido que levantar a llevar el mensaje. Así es, amén. Y todavía hay muchos, ¿verdad?, que dicen, ay, la mujer que no se levanta a dar el mensaje. Pues sí, te digo, si no te levantas tú, varón, nos vamos a levantar las mujeres. Claro que sí, porque estamos autorizadas por Cristo. Cristo nos lo autorizó, se lo autorizó a la primera mujer, María Magdalena, le autorizó. Fíjense, hermanos, en aquellos tiempos de María Magdalena, de la mujer samaritana, en aquellos tiempos la mujer no podía hablar, la mujer no podía salir sola de su casa, tenía que salir de su casa acompañada de un varón, pero Cristo le dijo a María Magdalena, ve y busca a los varones, ve y busca a los 11 que están allá metidos en una casa. Sí estaban orando, ¿verdad? Sí estaban, pero estaban ahí todos ni en cuenta que iban a ir al sepulcro a buscar a Jesús. Asustados, llorando todavía, secándose las lágrimas. Mientras que María Magdalena pronto fue al sepulcro a buscar a Jesús. Ella no dudó ni por un momento que Jesús iba a resucitar. Entonces, por eso en este tiempo, hermanos, las mujeres estamos siendo enviadas por Jesús. No por ninguna otra persona, por el mismo Jesús. Por eso esos varones que andan diciendo, ay, que la mujer no puede andar predicando,
Pues levántese usted a predicar entonces. Si usted no quiere que las mujeres prediquemos, levántese usted entonces. Levántese, no ande criticando. No ande siendo piedra de tropiezo para las mujeres que sí hemos escuchado el llamado de Cristo y se nos ha manifestado y se nos ha aparecido y nos ha dicho, ve y dile a esos varones incrédulos, ve y dile a toda lengua, a toda nación, a toda criatura, a todas las naciones, ve, dile, llévale mi mensaje. Y ¿sabes qué? Nosotros, las mujeres de este tiempo, no nos movemos por órdenes del que no quiere nada con Cristo, nos movemos por lo que nos dice Cristo mismo, Cristo que se nos aparece y nos da la orden. Y si Él da la orden, lo vamos a cumplir. Si Él dice, mujer, lleva el mensaje, vamos a llevar el mensaje. Se oponga quien se oponga, se burle quien se burle, nos critique quien nos critique, porque ustedes no nos dieron el mensaje, ustedes no nos dieron la orden. La orden vino directa de Dios para nosotras, las mujeres que estamos en este tiempo, llevando el mensaje del Evangelio a donde tenga que llegar. Amén. Entonces María Magdalena no tuvo miedo, ni temor, ni vergüenza. María Magdalena dijo, Jesús me ordenó, me acaba de ordenar que vaya, busque los 11 discípulos y les dé el mensaje. Pero acabamos de leer que ellos no le creyeron. No le creyeron porque han de haber pensado, ay, ¿por qué se le apareció a ella primero y no se nos apareció a nosotros? Nosotros andábamos con él, nosotros estuvimos ahí en la última cena con él. ¿Por qué la escogió a ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchos están así hoy, muchos varones están así. Ay, ¿por qué no me escogió a mí que soy varón? Soy varón. Ay, la escogió a ella. No, no se trata de que te escoja. Se trata del que esté primero ahí. Del que esté primero ahí a los pies de Cristo. Del que esté dispuesto. Seas hombre, seas mujer, no importa. Pero el que esté primero ahí, delante de la presencia de Dios, a ese lo va a escoger Dios. No importa si eres niño, si eres adulto, si eres anciano, no importa. Lo que a Jesús le importa es que estés ahí. Ahí. El que llegue primero. Como dice el dicho, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho? El que se fue a la villa perdió su silla. Amén. El que se fue a la villa perdió su silla, decimos ese dicho aquí en México. Entonces, si los varones se andan yendo a la villa, pues perdieron su silla. Amén. Pero si buscan a Cristo, no perderán su silla, ¿verdad? Cristo los va a usar, gloria a Dios, igual que las mujeres, igual que a los niños. ¿Cuántos niños estamos viendo en esta época que Jesús les está hablando? Amén. Niños que ya predican, niños que no tienen pena, que ya anuncian el Evangelio. En las redes actualmente vemos muchos videos donde niños pequeños, niños de 2 años, de 1 año, de 5 años, ya están anunciando el Evangelio, hermanos. Porque el Espíritu Santo los ha tomado, los está tomando. El Espíritu Santo los está tomando. Entonces, ya no hay edad. Ya no hay edad, cualquier edad en esta época, a cualquiera de cualquier edad y a cualquiera de cualquier género, seas varón, hembra o quien sea, o sea, a cualquiera Dios lo puede usar, a cualquiera que esté dispuesto a seguir a Cristo. Ya no hay, como en aquellas épocas, ¿verdad? De la antigüedad, que solo unos cuantos eran los escogidos, ¿no? Ya en esta época, estamos en la época, hermanos, de el capítulo del libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo... Vamos a leer en qué época estamos. Estamos en la época del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, es decir, en este tiempo, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, derramaré mi espíritu sobre toda persona.
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Para aquellos que dicen que porque andamos profetizando, ¿verdad? Ahí está la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18. Profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Amén. Gloria a Dios. Si tú observas Hechos capítulo 2, versículo 17, dice: vuestros hijos varones y vuestras hijas mujeres profetizarán. Entonces, hermanos, este tiempo es para todos. Ya Dios no hace acepción de personas. En este tiempo, si un varón está dispuesto, Dios lo va a usar. Si una mujer está dispuesta, Dios lo va a usar. Y aquí mismo en esta profecía del libro del profeta Joel, que se corrobora en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, aquí mismo, ¿verdad? Dice en el 2:18 del libro de los Hechos, dice: de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, en este tiempo se está derramando por igual. Por igual. En hombres y en mujeres. Por eso ahí en Hechos 2:18 dice: sobre mis siervos y sobre mis siervas. No dice nada más sobre mis siervos varones, dice sobre mis siervas mujeres también. ¿Qué quiere decir eso? Porque la palabra siervo, hermanos, la palabra siervo significa que Dios le está hablando a alguien que ya trabaja en la obra del Señor. Porque cuando el Señor te llama siervo y te llama sierva, es porque tú ya eres parte de la obra del Señor. No te va a llamar siervo, no te va a llamar sierva si tú todavía ni crees en Cristo, ¿verdad? O sea, cuando Jesús te llama siervo, sierva, es que tú ya estás en la obra del Señor. Y por eso dice, ¿verdad? Que tanto en sus siervos como en sus siervas mujeres, en todos va a derramar su Santo Espíritu. Y todos, tanto el siervo como la sierva, profetizarán. Amén. Gloria a Dios. Entonces Cristo, al resucitar, viene a hacer un pacto nuevo con su pueblo, viene a dar instrucciones también nuevas con su pueblo. Amén. Y la nueva instrucción es que el Espíritu Santo sería derramado tanto con hombres, tanto con mujeres, tanto con niños, tanto con jóvenes, porque seguimos leyendo y ahí habla de los jóvenes y ahí habla también de los ancianos, aunque esto se refiere a lo espiritual, pero también en lo natural, ¿verdad? Podemos tomarlo como que el Espíritu Santo se va a derramar sobre todas las personas, es decir, sobre toda carne, como lo acabamos de leer, y sobre todas las edades. Ya no hay limitación de que el Espíritu Santo se derrame solamente sobre algunos, sino sobre todo aquel, toda aquella que esté dispuesto, que esté entregado a Dios, que quiera entregar su vida a Cristo, que quiera servir al Señor, que quiera ser parte de la obra de Dios, que quiera ser parte de las iglesias de Cristo, que quiera ser parte de las congregaciones donde se predica Jesucristo, sobre todo aquel que le diga sí a Cristo,
va a ser derramado el Espíritu Santo. Y si tú tienes al Espíritu Santo, entonces recibirás milagros, recibirás sanidades, recibirás prodigios. Porque todavía hay muchos que se quedaron allá en la época de los picapiedra. Y digo en la época de los picapiedra porque no creen que Jesús hace milagros. No creen que Jesús sana. Todavía andan predicando como en la época de los picapiedra. Andan predicando que Jesús nomás hacía milagros en aquella época de la Biblia. Pero ¿de dónde sacaron eso? Estudien bien las Escrituras para que aprendan que a través del Espíritu Santo hoy el pueblo de Cristo está recibiendo milagros. Y te lo digo porque lo estamos viviendo. No te lo digo como una teoría, te lo digo como una realidad, como una certeza. Que hemos visto el mover de Dios en esta generación, hemos visto sus milagros, hemos visto sus maravillas. Por eso no tenemos duda y no nos queda duda que Jesús también hoy, a través de su Espíritu Santo, se está moviendo entre nosotros, entre todo aquel que le alaba y le adora y le busca en espíritu y en verdad. Como dijo el Señor, ¿verdad? En el libro de San Juan, ahí cuando estaba él platicando con la mujer samaritana, ¿verdad? Ahí en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24, que le dijo a la mujer samaritana a Jesús, Dios es espíritu. San Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy el que habla contigo, mujer samaritana. Yo soy el Cristo. El que les va a enseñar todas las cosas. Hermanos, es triste ver todavía algunas naciones, ¿verdad? No quiero mencionar el nombre, pero ustedes ya se imaginarán quiénes son, que todavía están esperando al Mesías. Todavía lo están esperando. Pero no, tú y yo hoy sabemos, ¿verdad? Que así como le dijo Cristo a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, versículo 26, le dijo, San Juan 4:26, yo soy. Ya no estés esperando, mujer samaritana, ya no estés esperando que el Mesías, ¿qué es eso de que estás esperando el Mesías? Yo soy. Digo, yo soy el Cristo, yo soy el que habla contigo. San Juan 4:26, yo soy el que habla contigo. Y en esta tarde Jesús también te está diciendo a ti, pueblo de Dios, el que estás ahí en la transmisión o tú que estás aquí, te está diciendo, yo soy el que resucité, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, yo soy el que te va a dar tu milagro, yo soy el que en esta época te estoy buscando, oveja perdida. Tengo 99 ovejas, pero me falta una, me faltas tú, te dice Jesús en esta tarde. Jesús en esta tarde ya resucitado te está diciendo, voy por ti, oveja perdida, voy por ti, voy por ti. Estoy hablando a alguien en la transmisión, voy por ti, oveja perdida, me faltas tú en el rebaño, me faltas tú. Y este es el tiempo, ¿verdad? Este es el tiempo, Dios me decía, este es el tiempo en que las ovejas perdidas van a venir al rebaño. Van a volver al rebaño, van a venir al rebaño. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Las ovejas que andan perdidas van a volver al rebaño del Señor, amén. De todas las naciones, allá en cada nación donde hay una ovejita perdida, Jesús va por ti, te lo anuncio, te lo anuncio. Jesús va por ti, muy pronto. Se te va a aparecer. Se te va a aparecer como se le apareció a María Magdalena. Se te va a aparecer y va a hablar contigo así como habló con la mujer samaritana y te va a decir,
Ya no busques más. Yo soy el que habla contigo, te va a decir Jesús. Yo soy, como ahí en San Juan 4:26, te va a decir, ya no andes aquí, ya, acullá, no, ya no. Ya vente al rebaño, ovejita, ya vente al rebaño. Métete al rebaño, métete al redil, te va a decir Jesús, yo soy el que habla contigo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Que yo soy Dios, el Dios verdadero, ¿por qué? Ya te lo demostré. Ya morí por ti en la cruz del Calvario. Ya resucité. Ya derramé mi sangre por ti, te dice Jesús. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para ser parte del rebaño de Cristo? ¿Qué estás esperando? El tiempo está pasando y no tienes la vida comprada, ¿eh? Así que entre más pronto te metas al rebaño de Cristo es mejor. Porque la vida se va, como dicen, como agua entre las manos o entre los dedos, ¿verdad? Entonces, ¿tienes vida hoy? Yo te invito, tú que estás en la transmisión, ¿tienes vida hoy? No lo pienses más. Vente al rebaño de Cristo. Vente al rebaño de Jesús. No importa en la nación en la cual estés, no importa del país del cual me estés viendo en esta tarde, busca una congregación, congrégate, busca a Cristo, adora a Cristo con los hermanos, las hermanas en la fe, en Cristo Jesús. Y permítele a Jesús que cambie tu vida para bien. Permítele a Jesús que te entregue los milagros que Él desea entregarte. Permítele a Jesús que sane tu cuerpo. No andes como aquellas personas, ¿verdad? Que uno quiere hacer una oración por ellas y te dicen, ay, no me toques. Tú no puedes hacer ninguna oración por mí. Porque eres mujer. Se pierden la bendición. Se pierden la bendición porque porque uno no tiene el poder de sanar, el poder lo tiene Cristo. Cristo es el que usa sus vasos, sus instrumentos, a quien Él quiera, para que tú sanes, para que tú recibas tu milagro, ¿verdad? Pero muchos no creen, ¿verdad?, que Cristo hace milagros hoy en día. Muchas doctrinas están enseñando que Jesús no hace milagros hoy en día. Y por eso no reciben milagros, porque pues no lo creen. ¿Y qué dice la palabra? Que al que cree, Marcos 9:23, que al que cree todo le es posible. Pero al que no cree, yo siempre he dicho, al que no cree ni cómo ayudarle porque no cree. Y dice la palabra en el libro de Santiago que es necesario que le creamos, que el que no cree, ¿verdad? Pues Dios no hará nada con el que no cree. Pero con el que cree, hará hasta lo imposible posible. Por eso yo te invito a que seas parte de los que sí creemos, que no andes dudando, que tú le sigas creyendo al Señor. Si todavía no te toca recibir tu milagro, yo en esta tarde vine a decirte, viene tu turno. Dile a tu hermano que está a tu lado en esta tarde aquí en la transmisión, dile, viene tu turno, hermana. Viene tu turno, hermano, sigues tú. Dile al que está ahí en la silla, dile. Dile a la silla también, dile, sigues tú. Dile al que tienes ahí tú en la transmisión, sigues tú. Eres el próximo a ser bendecido por Cristo. Eres la próxima a ser bendecida por Cristo. Eres el próximo a recibir tu sanidad. Eres la próxima a recibir tu milagro. Díselo. Gloria a Dios. ¿Eres tú el próximo? ¿Eres tú la próxima? Amén. Así que el tiempo que tú le has invertido a Dios, el tiempo que tú has invertido en la obra de Dios no es en vano. ¿Tú crees que Dios va a dejar sin recompensa a los que le buscan? ¿Tú crees que Dios va a dejar sin su milagro a quien le está creyendo por un milagro? Claro que no.
Dios no te va a dejar sin tu milagro, Dios no te va a dejar sin tu recompensa. Al contrario, Dios te va a premiar por haberle creído primeramente, por haber creído que Él es el Cristo, el Dios verdadero, tu único Dios, tu único Salvador, el que murió por ti en la cruz del Calvario, el que resucitó. Tú que estás llevando el mensaje de Cristo a las naciones, en tu comunidad, en tu vecindario, en tu familia. Tal vez tú no sales a las naciones a llevar el mensaje, pero lo llevas en tu familia. Cada vez que oras por tu familia es como también llevar el mensaje porque tú estás orando por los tuyos. Entonces, todo eso, hermanos, todo lo que se hace en el reino de Dios, en esta tierra, tiene recompensa en esta vida y en la venidera también. Amén. Porque claro, también cuando llegues al cielo, también allá Dios te tendrá tu recompensa, claro que sí. Dice la Biblia que hay diferentes tipos de coronas, ¿verdad? Para cuando llegues al cielo, Dios te va a poner tu corona, según todo lo que hayas trabajado en la obra del Señor. Pero también te va a dar tu recompensa aquí en la tierra. Porque también dice la palabra, ¿verdad? Que veremos sus bondades. Veremos sus bondades en esta vida, en esta tierra. Y si tú has dejado, como dice la palabra, si tú has dejado padre, madre, familia, casa, tierras, si tú has dejado de hacer otras cosas para entregar tu vida a Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? Que todos los que hemos hecho eso por Cristo, para servir a Cristo, para seguir a Cristo, recibiremos 100 veces más en esta vida y en la venidera. Amén, amén. Porque todos los que estamos buscando a Dios tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y tenemos que dejar algo para seguir a Cristo. Todos los discípulos de aquella época, de los 12 discípulos, tuvieron que dejar algo para seguir a Cristo. Cuando Cristo llamó al apóstol Pedro, cuando llamó al apóstol Juan, cuando llamó a todos aquellos apóstoles que andaban de pescadores, ¿verdad? Les dijo, pues ya vas a dejar tu vida de pescador, de pescador aquí en el mar, ¿verdad? Pero ahora vas a ser pescador de hombres. Amén. Y tuvieron que dejar aquel trabajo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, gracias. Tuvieron que dejar aquel trabajo, tuvieron que dejar también tal vez su familia, algunos de sus familiares, para irse a predicar con Cristo, ¿verdad? Y así nos ha tocado a muchos, ¿verdad? Que tenemos que dejar a veces personas, cosas, muchas cosas, ¿verdad? Que Dios te pide dejar para que, cosas o personas o lugares para servir al Señor. Cuando tú vas a la iglesia para servir al Señor, para darle tu tiempo, para darle tu alabanza, ¿verdad? Tú también tienes que dejar cosas, porque el tiempo que tú lo pudieras estar aprovechando en hacer otra actividad, tú ahora estás dedicando ese tiempo a Cristo. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Ese tiempo te será recompensado. Te será recompensado por el mismo Cristo. Porque Él no se queda con nada. Tú que has invertido hasta tu dinero en las cosas de Dios, en la obra de Dios, en todas las actividades que se realizan para predicar el Evangelio, también es dinero invertido en el reino y el Señor te lo devolverá y te lo multiplicará hasta 100 veces más, como dice la palabra, al 100 por 1. Porque tú eres parte de, como dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 8,
Tú eres parte de esas mujeres que sostienen la obra de Dios en todo el planeta Tierra, aún con tus bienes, aún con ese dinero que tú a lo mejor lo pudiste gastar en otra cosa, tú decides hoy. Y a todas, les hablo a todas aquellas mujeres, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres, hermanos, que están sosteniendo las iglesias. Hay muchas mujeres en todas las naciones de la tierra que están sosteniendo los ministerios, las obras evangelísticas, las congregaciones, también con sus aportaciones monetarias, y hay que decirlo, porque son como las mujeres de Lucas capítulo 8, mujeres agradecidas, que en su alma no les duele dar el dinero a la obra para que se siga predicando al Señor Jesucristo, sino que dicen, yo voy a aportar. Y muchas veces dejas de comprar algo para ti. Muchas veces dices, no me voy a comprar un vestido, no me voy a comprar, no sé, algo, ¿verdad? Para ti. Muchas veces dices, no me voy a comprar unos tacos, ¿verdad? Porque yo quiero aportar mi granito de arena a la obra para que el evangelio siga, para que mi congregación siga, para que mi iglesia siga, para que los misioneros sigan, para que todo la palabra de Dios llegue hasta lo último rincón de la tierra. Entonces tú eres como esas mujeres del capítulo 8 de San Lucas, ¿verdad? San Lucas 8:3, que dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Amén. Amén. Hermanas, hay muchas mujeres que están aún aportando sus bienes. Hay mujeres que ponen, que dicen, yo tengo esta propiedad y en esta propiedad yo la voy a prestar para que ahí se haga una iglesia. Para que ahí, ¿verdad? Ellas dicen, yo no voy a vender esta propiedad, yo no la voy a rentar, úsala. Para que ahí prediques la palabra. ¿Sí o no? Hay mujeres que dicen, bueno, yo soy dueña de terrenos, yo soy dueña de bodegas, yo soy dueña, porque hay muchas mujeres que son dueñas de muchas cosas, ¿no? Y entonces dicen, yo voy a prestar una de mis bodegas para que ahí se reúna el pueblo de Dios. Hay mujeres que son propietarias de varios vehículos, de camiones, de camionetas, yo qué sé, y hay algunas que han dicho, pues yo voy a prestar mi camioneta, mi camión, mi, no sé, otro tipo de vehículo, ¿verdad? Para que en ese camión, en esa camioneta, ¿verdad? Los hermanos vayan a predicar el evangelio, o simplemente para que en esa camioneta se transporten los hermanos para ir a la iglesia, ¿verdad? Los que no tienen una forma de recursos. Hermanos, hoy, ¿verdad? Que Jesús resucitó y estamos celebrando su resurrección y estamos enseñando recordando cómo María Magdalena y otras mujeres fueron las primeras a las cuales se les apareció Jesús resucitado. Por eso estamos hablando, ¿verdad? También de Lucas capítulo 8, versículo 3, de que todas esas mujeres se les apareció Jesús, pero no nada más se les apareció para que ellas llevaran el mensaje, ¿verdad? De que Jesús había resucitado, sino que esas mujeres que hoy actualmente existen en todas las naciones de la tierra, esas mujeres están siendo bendición. Amén. Bendición de todas formas. Y hay que reconocer hoy también la labor que están haciendo todas esas mujeres en el reino. También hay varones, claro que sí. Pero bueno, yo menciono a las mujeres porque el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 3, menciona a mujeres. Menciona a Juana,
Menciona a Susana y otras muchas, ¿verdad? Como María Magdalena y otras. O sea, yo estoy hablando de lo que dice la palabra, que en aquel tiempo que Jesús andaba aquí en la tierra, aquí no está escrito que eran varones los que aportaban sus bienes y su dinero para la obra de Jesucristo. Aquí en el capítulo 8 de Lucas 8:3 dice que eran mujeres las que le daban, textualmente le daban el dinero a Jesús para que él hiciera con eso lo que tenía que hacer. Con ese dinero tal vez se compraba la comida, ¿verdad? Con la cual se alimentaban todos los que andaban predicando, los 12 discípulos y todas las demás personas que andaban ahí haciendo los recorridos por todas aquellas ciudades donde Jesús predicaba. Y hoy en día, hermanos, es importante también reconocer a todas aquellas mujeres que están sosteniendo la obra de Dios. No solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, hermanos. Porque las estadísticas no mienten, las estadísticas dicen que el 70% de las congregantes actuales en las iglesias de Cristo son mujeres. Yo no sé si los varones le piensan más, ¿verdad? O les cuesta más desprenderse del dinero y decir, ¿por qué lo voy a dar a la obra? ¿Por qué lo voy a dar? Y les cuesta darlo. Les cuesta. Aunque yo no digo que todos, porque sí hay algunos que lo dan con mucha alegría y gozo. ¿Verdad? Pero somos las mujeres, hermanos, las que le creemos más a Cristo. Porque ¿saben por qué? Porque Cristo nos habla directamente. Cristo nos dice, no tengas miedo, tú vas a dar a la obra, pero te voy a recompensar más, te voy a multiplicar más, no te voy a desamparar, hija mía, no te voy a... Y lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto cómo Dios multiplica. Y no solamente hablo de dinero hoy, sino hablo de tu tiempo, de tu entrega. Porque si somos más las mujeres que asistimos a la iglesia hoy en día, ¿qué quiere decir? Que tú como mujer dejas todo. Dejas de lavar los trastes para irte a la iglesia. Amén. Ya cuando llegas a la iglesia los lavas. No los vayas a dejar sucios. Amén. Dejas de ver la televisión por irte a la iglesia. Ya cuando llegues a la iglesia, pues no te estoy diciendo que la veas, pero es un decir. Amén. ¿Verdad? Dejas muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú como mujer le dices a tus hijos, a tus familiares, pues hoy no voy a poder estar con ustedes, ¿verdad? Porque voy a la iglesia. Y tú apartas tu tiempo para Dios. Amén. Ya luego Dios te lo recompensa, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, hay que reconocer eso, ¿verdad? Porque así lo dicen las escrituras, así lo dice la escritura en San Lucas 8:3, que desde aquel tiempo de Jesús eran mujeres las que estaban ahí a los pies de Cristo, ¿verdad? Como lo dijimos el viernes en el culto de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Eran mujeres las que estaban ahí al pie de la cruz, acompañando a Jesús. Y nomás había un varón, el apóstol Juan. Él es el que estaba ahí. Ahí con Cristo también, ¿verdad? Amén. Hoy también le reconocemos el trabajo que hacen en la obra, ¿verdad? A los Juanes, a los que son como el apóstol Juan. Amén. Aquí tenemos 2 Juanes, gloria a Dios, que están, ¿verdad? Firmes en la obra del Señor, ahí a los pies de Cristo, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? No importa que no te llames Juan, ¿verdad? Como te llames, pero si tú eres de los varones que están también firmes a la obra del Señor, gloria a Dios, bendecimos tu vida. Sigue así, adelante con Cristo. Amén. Y seguimos hablando cómo Jesús resucitó, ¿verdad? Y cómo él, hermanos, ahí en San Juan 20:19, cuando él resucita, ¿saben qué hizo Jesús cuando él resucitó?
fue, ya dijimos que primero se le aparece a María Magdalena y a las otras mujeres. ¿Qué hizo después? Después fue a visitar a los discípulos, a los varones, a ver qué estaban haciendo. ¿Qué dijo Jesús? Déjame, les doy una visitadita, porque ¿dónde andan esos 11 discípulos que quedaron? ¿Dónde andan? Y entonces fue, ¿verdad? Ahí en San Juan 20:19 nos dice, ¿verdad? Cómo se les aparece Jesús a los 11 discípulos. San Juan 20:19. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Amén. San Juan 20:19 dice ahí: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Cómo ven? Todavía le tenían miedo a los judíos, no los fueran a atrapar. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahí se les aparece Jesús, ¿verdad? A los 11 que andaban con miedo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Amén. Hermanos, entonces esta fue la primera vez, ya después de resucitado Jesús, que sopló sobre ellos, hermano. Amén. Jesús ya resucitado sopló sobre los que estaban ahí reunidos, ¿verdad? Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Es la primera vez en la escritura bíblica, ¿verdad?, que Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Sí, amén. Porque ya Jesús resucitado, ¿verdad?, ya Él había prometido, ¿verdad?, que iba a dejarnos al Espíritu Santo. Amén. Por eso sabemos que hoy estamos en la época del Espíritu Santo. Sí, amén. Y el Señor Jesús sigue soplando sobre toda persona que cree en Él, ¿verdad? Sigue soplando y te sigue llenando de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Para que a través de su Santo Espíritu tú puedas entender la palabra de Dios, para que a través de su Espíritu Santo tú puedas recibir las respuestas del cielo, ¿verdad? Los milagros, las sanidades. Amén. Y vamos a leer, ¿verdad?, la incredulidad de Tomás. Amén. Dice ahí en San Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, Tomasito, pon aquí tu dedo. Le dijo, ¿verdad? Sí. Y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomasito, sino creyente, le dijo, ¿verdad? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hasta se asustó, ¿verdad? Ay, Señor mío, ay, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amén. Entonces yo te digo en esta tarde, tú que estás en la transmisión, no seas como Tomasito.
Ya no seas como Tomasito incrédulo. Ya no seas como Tomasito, ¿verdad? Que acabamos de leer que le dijo a Jesús, a ver, hasta no ver, no creer, a ver, enséñame la mano, a ver, enséñame dónde te clavaron el clavo, a ver, enséñame. Y Jesús tuvo que enseñarle, hermano, tuvo que enseñarle la mano y le dijo, ándale, mete aquí el dedo a ver si es cierto que no está aquí el hueco donde me clavaron el clavo y todo. Hay muchos hermanos, tristemente hay muchos ahorita como Tomasito, el apóstol Tomás, que también se llamaba Didimo, ¿verdad? Hay muchos que dicen hasta no ver, no creer. Y hay muchos que dicen hasta que Jesús no me haga el milagro, no lo voy a buscar. Hasta que Jesús no me haga el milagro, no lo voy a servir. Hasta que Jesús no me haga el milagro, no voy a ir a la iglesia. Porque hay gente, hermanos, en esta época que quieren que primero Jesús le haga el milagro y luego van a la iglesia. ¿Cómo está eso? Primero tienes que ir a la iglesia y luego Jesús te hace el milagro. Primero tienes que creer y luego Jesús te hace el milagro. Pero quieren todo fácil. Quieren que Jesús se les aparezca y les haga muchas sanidades y milagros y no quieren creer primero. Están como Tomasito, como el apóstol Tomás, ¿verdad? Ya nomás les falta eso, decirle a Jesús, no, para creer que tú eres Dios, a ver, enséñame dónde te clavaron los clavos. Pero yo le digo a esos incrédulos en esta época, les digo, ya no sean así, porque dijo Jesús, ¿verdad? Más bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Amén. No seas de los que necesitas ver para creer, cree primero. Amén. Y entonces cuando creas verás la gloria de Dios. Amén. No lo digo yo, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Que verás la gloria de Dios. Pero primero hay que creer, primero hay que dedicarle tiempo a Cristo, primero hay que buscarlo, primero hay que congregarte, primero hay que hacer todo eso y luego recibirás la recompensa. No al revés. Amén. No al revés. Amén. Entonces, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Que se les aparece Jesús a pesar de la incredulidad de estos 11 discípulos, porque los 11, ¿verdad? No le creyeron a María Magdalena, ya lo leímos. Entonces, qué bonito que Jesús se les aparece y hasta les regala el Espíritu Santo. Los unge con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Saben para qué? Para que ya quitarle sus dudas, ¿verdad? Porque cuando tú eres ungido por el Espíritu Santo de Dios, cuando tú recibes al Espíritu Santo, ya se van tus dudas, desaparecen tus dudas, desaparecen tus incredulidades, empiezas a creer con una fe mayor, una fe más sobrenatural, ¿verdad? Porque ya tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mismo te revela, te enseña que Jesús es Dios. Amén. Y bueno, vamos a ver también, ¿verdad? En San Juan 21:1, San Juan 21:1, que Jesús se les vuelve a aparecer a los discípulos. Se les vuelve a aparecer, ahorita vamos a ver para qué. Dice ahí, ¿verdad? En el capítulo 21 de San Juan, 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, ¿verdad? Dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron
con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Es la tercera vez, hermanos, que Jesús se les aparece a los discípulos y aún así, ahí andaban como que medio dudando, ¿será, no será Jesús? Todavía, estos muchachos discípulos, hombre, todavía les quedaba duda que era Jesús. No puede ser. No puede ser. Amén. ¿Verdad? Pero así fue, ¿verdad? Hasta que ya, ¿verdad? Jesús, pues se les presentó de tal manera que, pues ya, para que no les quedara duda a estos discípulos, a estos 11, ¿verdad? Que estaban, yo creo, anonadados, que no sabían, ¿verdad? Si era o no era Jesús. Y seguimos leyendo ahí en el 21:15 de San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querrías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. Sígueme. Entonces, en pocas palabras, hermanos, cuando Jesús se les aparece esta vez, ¿verdad? Y directamente a Pedro le dice, sígueme. Amén. Ellos ahí, ¿verdad? Como que dudando, no dudando, hasta les dio de comer, ¿verdad? Hasta les dio unos pececitos porque no habían pescado nada. Hizo que la red se llenara de pececitos, ahora sí pescaron bastante, en sobreabundancia, hasta que sobreabunde. Amén. Y les dijo, ándele, hijitos, hasta les dijo, ¿verdad? Hijitos, coman primero, a ver si ya comiendo me creen, ¿verdad? Y entonces le dice directamente al apóstol Pedro, ¿verdad? Sígueme. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, sígueme. Entonces, hermanos, cuando Jesús les dice eso, en pocas palabras, les dice, ya resucité, pero ahora necesito que ustedes sigan con la obra. Necesito que ustedes ya ahora sí se pongan a predicar el evangelio, se pongan a predicar que ya resucité, que ya los ungí con el Espíritu Santo y que ahora pues Jesús iba a ascender al cielo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Jesús iba ya a ascender al cielo, ya se iba a ir con ese cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y iba a ascender al cielo, pero les iba a dejar el Espíritu Santo para que ya se pusieran a trabajar en la obra de Dios, para que ya ahora sí, ¿verdad? Le predicaran a toda criatura en las naciones que Él ya había resucitado y que Él era el Señor. Amén. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Cuando ya Jesús asciende al cielo. Dice, el libro de los Hechos capítulo 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber
dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos días, hermanos, después de resucitar Jesús, cuántos días anduvo ahí apareciéndoseles a los discípulos? 40 días, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice que anduvo Jesús 40 días apareciéndoles para que le creyeran, porque no le creían, ¿verdad? Tuvo que hacer apariciones por 40 días. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántas veces se te ha tenido que aparecer Jesús a ti para que le creas? ¿Cuántas? Si a la primera que Jesús se te apareció le creíste, gloria a Dios, aleluya y victoria. Pero si ya van 40 días que se te aparece y a uno le crees, ¿qué te está faltando para creerle? Hermanos, hay gente que Jesús ya les ha hablado de muchas formas, con muchas señales, les ha hablado a través de sueños, ¿verdad? Como dice la palabra, les ha hablado a través de visiones, les ha hablado de muchas formas, es decir, ya van hasta más de 40 días que Jesús se les ha aparecido en su vida, pero no lo quieren seguir. Y Jesús fue muy claro cuando habló ahorita con el apóstol Pedro, ¿verdad? Ahorita que estábamos leyendo, sígueme. Jesús quiere que le sigas, ya no pierdas más tu tiempo, síguele, tú que estás en la transmisión, síguele a Jesús, amén. Seguimos leyendo en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Léelo conmigo en esta tarde. Vamos a leerlo todos juntos. Tú que estás también ahí en la transmisión, léelo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Entonces, hermanos, las últimas palabras de Jesús antes de irse al cielo en una nube, lo acabamos de leer, él se fue ya al cielo en una nube. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros al Espíritu Santo. Pero ¿cuántos el día de hoy no quieren predicar del Espíritu Santo? ¿Cuántos el día de hoy se resisten a creer en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos el día de hoy están enseñando que el Espíritu Santo, es una fuerza ahí, magnética ahí que nomás sientes ahí? No, pero no enseñan que el Espíritu Santo mismo es Dios manifestado a través de su Espíritu Divino, y que en ese Espíritu hay poder, el mismo poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es el mismo Dios obrando en tu vida. Y muchos no quieren enseñar esto, y muchos no quieren creer en esto. Por eso no hay poder de Dios en sus vidas, por eso no hay victorias, por eso no hay milagros en sus vidas, porque no han querido creer que cuando Jesús se fue al cielo en esa nube, como lo dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 9, no han querido creer que el poder que ahora está obrando en esta generación es el poder del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas, hermanos.
Cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, tendréis poder. Amén. Tendréis poder y ya nada se te va a dificultar y ya nada se te va a hacer difícil porque el mismo poder de Dios va a obrar en ti. Amén. Entonces nada va a ser difícil para ti porque tú sabes que el poder viene a través del Espíritu Santo que mora en ti porque has creído en él y lo has recibido. Amén. Lo has recibido con tu fe, con tus brazos abiertos, le has hablado y le has dicho, ven Espíritu Santo, quédate conmigo, quédate en mi casa, quédate en mi familia, quédate en mis asuntos, obra en todos mis asuntos. Amén. Jesús, fueron las últimas palabras de Jesús, hermanos, antes de irse al cielo, de ascender al cielo. Ahora, en esta tarde yo quiero decirte que no hay otra que hayan ascendido al cielo, porque por ahí anda la enseñanza mentirosa, ¿verdad? Que hay una que ascendió al cielo, también en una nube. No es cierto. El único que ascendió al cielo en una nube fue Jesús, y lo acabamos de leer en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 9. Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Entonces, ¿verdad? Él nos dejó al Espíritu Santo, hermanos, ahora. Él nos lo dejó. Y a través de su Espíritu Santo vamos a recibir poder y todo tipo de milagro y prodigio en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Y seguimos leyendo. Y estando capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 10, Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Es decir, ya se nos estaba anunciando aquí la segunda venida de Cristo a la tierra. Entonces, así mismo como se fue en la nube y los apóstoles de ese entonces lo vieron, así mismo Él va a regresar, hermano. Sí, amén. En esa nube, Él regresará. No sabemos si nos va a tocar verlo o no nos va a tocar verlo, porque dice la palabra que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de Cristo. Nadie lo sabe. No sabemos si nos va a tocar en esta generación verlo o no, pero lo que sí sabemos es que Él es nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, seguimos leyendo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, capítulo 1, versículo 12 del libro de los Hechos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Este era otro Judas, porque el otro Judas ya no existía, Entonces aquí vemos el nombre de los 11 discípulos que quedaron, ¿verdad? Y dice ahí en Hechos 1:14, dice, todos estos 11 discípulos que quedaron, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Con sus hermanos, los hermanos de Jesús, los hijos de María y de José, que no vamos a entrar en ese tema hoy, pero sabemos que María y José tuvieron hijos naturales, ¿verdad? Y a esos hermanos se refiere la escritura, ¿verdad? Que estaba ahí María, María con sus otros hijos, o sea, con los hermanos de Jesús, y pues con todas las demás mujeres, María Magdalena, todas, ¿verdad? Entonces ahí estaban, y dice ahí Hechos capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran
como 120 en número. Amén. Amén. Hermanos, entonces aquí en Hechos capítulo 1, versículo 15, dice ahí, se acababa de ir Jesús. Jesús ya había ascendido al cielo en una nube, se acababa de ir al cielo, Jesús. Se quedaron los 11, ¿verdad? Ahí reunidos, junto con las mujeres, junto con todos los que estaban ahí. ¿Cuántos eran los que estaban reunidos en ese momento? 120 personas. 120 personas. Hermanos, estas 120 personas que se quedaron después de que Jesús asciende al cielo, estas 120 personas, podríamos hoy decir que estas 120 personas fueron la primera congregación, la primera iglesia que Jesús dejó aquí en la tierra. Porque eran 120 personas que estaban reunidas, se acababa de ir Jesús al cielo. Apenas se acababa de ir Jesús al cielo. Y ellos se reunieron y eran 120. Entonces, para cuando te pregunten, ¿cuál es la primera iglesia de Cristo? Esta es la primera iglesia de Cristo. Escrita en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15. Amén. Hechos 1:15. Esta es la primera iglesia de Cristo. Amén. 120 personas. Entre ellos los 11 discípulos que quedaron, las mujeres, María Magdalena, María, los hijos de María, todos los demás que estaban ahí, eran 120 personas. Para los que andan diciendo que la primera iglesia fue una que no quiero mencionar, no tiene caso. Pero todos saben quién andan diciendo, quiénes andan diciendo por todo el mundo. Ay, somos la primera iglesia de Cristo. ¿Cuál primera iglesia de Cristo? La primera iglesia de Cristo es esta, hermanos. Eran 120 reunidos ahí, escrita en el libro de los Hechos 1:15. Y de ahí se pusieron a trabajar estos 120, ¿verdad? Estas 120 personas se pusieron a predicar, se pusieron a reunirse, se pusieron a alabar a Dios, a hacer sus reuniones, y de ahí se fueron fundando otras y otras reuniones y congregaciones, iglesias, y hasta la actualidad, ¿verdad? Así fue. Digo, no me voy a poner aquí a dar la clase de historia de esto, ¿verdad? Pero un día lo podemos platicar, ¿verdad? Cómo de aquí, cuáles otras iglesias, congregaciones se fueron haciendo. Pero esta iglesia de Hechos, capítulo 1, versículo 15, con 120 personas fue la primera. Amén. Para que no te digan, para que no te cuenten, para que no te anden diciendo, ¿verdad? Y tú ahí andas creyéndoles que la primera iglesia, esta es la primera iglesia, saca la Biblia y diles, esta es la primera iglesia que dejó Jesús aquí en la tierra, después de irse al cielo. Esta es. Amén. Amén. Y dice ahí, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cuáles todos? Pues esos 120, ¿verdad? Esos 120 que acabamos de leer. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces eran 120. Estaban todos juntos reunidos. De repente vino ese estruendo del cielo, como un soplo, ¿verdad? Que los llenó toda la casa donde estaban. Entonces, ¿dónde se reunían esos 120? En una casa. Ahí está la primera iglesia, ¿verdad? Que dejó Jesús en una casa, ahí se reunían. De repente llegó el Espíritu Santo, hermanos. Y dice, todos fueron, Hechos capítulo 2, versículo 4, todos los que estaban ahí en esa casa, esos 120 de la primera iglesia de Cristo, todos
fueron, no dice unos sí, unos no dice todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Qué hermoso, hermanos. Por eso hoy, en la actualidad también, en tu congregación, en tu iglesia, ahí donde te reúnes, todos deben ser llenos del Espíritu Santo, todos. Amén. Como en aquel día, como en aquel tiempo, como esos 120, así debemos de ser llenos del Espíritu Santo, todos los que nos juntamos, nos reunimos, nos congregamos, ahí, ¿verdad? Amén. Nos congregamos para alabar al Señor. Todos debemos de recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que el mismo Espíritu Santo obre en tu vida, para que el mismo Espíritu Santo transforme tu vida, para que el mismo Espíritu Santo te llene, te limpie, te sane, te haga milagros, te haga de todo tipo de bienes y bondades del cielo, porque es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo manifestado que se quedó con nosotros. Amén. A través de su Espíritu Santo. Y sigue estando con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por eso lo adoramos. Amén. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque es Él. Y no hay otro como Él. Y por eso le amamos, y por eso le bendecimos, y por eso le exaltamos a nuestro Cristo de la gloria. Amén. Hay poder en el Espíritu Santo. Así que recibe en esta tarde. Tú, si todavía no tienes al Espíritu Santo, recibe fuego de Dios. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú que estás aquí, llénate en esta tarde del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Repite conmigo, yo recibo el poder del Espíritu Santo, como lo recibieron aquellos 120 que estaban reunidos en el día de Pentecostés, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, cosas, hermano, en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Invito a este altar a mi amada hermana Toñita, ¿verdad? Para que le cante un canto a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En esta tarde voy a cantar un canto que sea para honra y gloria a mi Dios. Cuando pienso en ese Calvario, donde Cristo ahí me salvó, con su sangre brotando en su frente, mis pecados por gracia borró. Enemigo le crucificaron, no teniendo de él compasión. Traspasaron la lanza de acero y partieron su fiel corazón. Yo quisiera volver al Calvario para ver a mi amado Jesús, quien sufriendo dolores de muerte se encuentra pendiente en la cruz. Nunca podría pagarle el amor con que quiso morir por salvar a este mundo perdido. Se dispuso a venir a morir. Ya no tengas en poco, mi hermano, la agonía de Cristo Jesús. Ya no vagues perdido en el mundo. En Calvario Jesús te salvó. Para honra y gloria a mi Dios. Amén, amén, gloria.